Buenos días, el modelo seleccionado es el modelo de la fiesta de NetLogo. Primero que todo comenzaremos con una descripción del modelo. Lo que busca el modelo es medir la cantidad de personas felices e infelices en una fiesta. ¿Por qué? Nosotros definimos las personas felices como las personas, o sea, los agentes, los hombres o las mujeres, que se encuentran cómodos en sus grupos donde están socializando. ¿Cómo funciona el modelo? El modelo básicamente es una fiesta de cóctel en donde se encuentran hombres y mujeres. Lo que sucede es que se van a formar grupos donde van a conversar, a interactuar los agentes, pero hay un nivel de tolerancia. Este nivel de tolerancia es lo que pueden soportar mis agentes, ya sean hombres o mujeres, la estadía con agentes del otro sexo, es decir, cuán tolerable es un agente hombre en soportar estar en un grupo sin sentirse incómodo con el agente mujer. Por ejemplo, vamos a ir a NetLogo para ilustrar esto de una manera más didáctica. Como podemos ver, acá está el modelo en NetLogo. El modelo consta de una pantalla donde vamos a ver la simulación. En esta tenemos los grupos, que son los números blancos, la cantidad de grupos. Estos constan de 14 personas, 19, 11, 13, etc. Luego están en la parte superior, en la parte inferior, la distribución de los agentes, es decir, los hombres con color azul y las mujeres de color rosado. Luego tenemos los botones número de grupos, el setup, que es para definir el aleatorio inicial. Tenemos el botón de Go, que es el que nos va a dar el procesamiento. Tenemos la velocidad de iteración, que en este caso la tenemos en más rápido para efectos pues, del video. Número de personas felices, la gráfica de número de personas felices contra el tiempo, pues contra el reloj o el número de interacciones. Y luego tenemos el número de grupos de un solo sexo. En este caso, el número de grupos de un solo sexo es 0, porque como podemos ver, todos los grupos están conformados tanto por hombres como de mujeres. Ahora, vamos a explicar las variables. Primero, la variable número. ¿Qué es la variable número? La variable número es la cantidad de agentes que hay en mi sistema. En este caso, nosotros lo tenemos programado en 150. ¿Por qué? Debido a que 150 es el 50% de la cantidad máxima que se puede tener en NetLogo para procesar el sistema. Luego tenemos el número de grupo. Lo tenemos calculado en 10 debido a que también es el 50%. Y por último tenemos acá el botón de la tolerancia. La tolerancia también la tenemos graduada en 50% para poder saber cómo se comporta en un punto medio el modelo. Entonces, tenemos entonces que la tolerancia se define como si una persona, supongamos que el agente A, soporta una tolerancia del 50%. Es decir, si mi porcentaje de agentes del sexo opuesto es superior al 50%, mi agente se cambiará de grupo. ¿Por qué? Porque se siente incómodo. Como ya lo había mencionado anteriormente, los agentes se sienten incómodos cuando el número de agentes del sexo opuesto excede a su nivel de tolerancia. Es decir, si mi tolerancia es de un 80 o un 90%, sabemos que las probabilidades se reducen de que mi agente se sienta incómodo con el otro sexo, es decir, van a haber mixtos. Pero si tengo una tolerancia del 10 o el 5%, lo que vamos a ver es que mi agente no va a ser tan capaz de crear grupos mixtos, sino que van a buscar siempre estar en grupos de un solo sexo, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora vamos a dar una corrida inicial, dándole pues un nuevo aleatorio, y vamos a dar una corrida inicial en todos los puntos medios. ¿Para qué? Para mirar cómo es que se debe mover el modelo dependiendo pues de las variaciones. Vamos a darle las iteraciones y acá vemos cómo va cambiando todos nuestros modelos y va aumentando mi gráfica. Partimos de acá de una tolerancia de un nivel de personas felices que era de 103 y vemos cómo va subiendo de manera lenta hasta alcanzar el número máximo de personas felices. Listo, una vez ha terminado el modelo, podemos ver cómo con el 50% de en todas mis variables, vemos cómo se inicia con un crecimiento rápido en la felicidad de los agentes y luego es un crecimiento mucho más lento. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que ya cuando
Por ejemplo, a partir del 140, 145, donde son las últimas variaciones, las iteraciones, podemos ver que aumentan su tiempo aproximadamente 23 iteraciones es lo que le toma poder llegar a la felicidad de todos mis agentes. Podemos ver acá la gráfica de los grupos de un solo sexo. Vemos como tiene un aumento desde cero, es decir, todos estaban mixtos, y vemos como paulatinamente va llegando hasta el número deseado, que es el 10. Vemos acá en la ilustración cómo efectivamente nos quedan grupos de solo mujeres y grupos de solo hombres. Cuando vemos los números de los grupos grises, es decir, que los grupos están compuestos solamente por un sexo. Ahora vamos a alterar nuestras tolerancias dejando estáticos nuestros variables número y número de grupos. ¿Esto para qué? Es para mirar cómo varía el modelo cuando la tolerancia cambia. Por ejemplo, si subimos la tolerancia a un 60%, vamos a ver cómo se va a reorganizar nuestros agentes. Es decir, lo que probablemente vamos a ver es que se va a dar un aumento rápido de la cantidad de una disminución rápida de la cantidad de iteraciones. Por ejemplo, pasamos de 23 iteraciones a 64, a 4 nada más. Esto simplemente cambiando un 10% la tolerancia. Ahora, en nuestra gráfica podemos ver cómo la cantidad de grupos de un solo sexo ya no se llega a la máxima, sino que se llega a 7. ¿A qué se debe esto? Y se debe a que tenemos 3 grupos, que son los que tienen números blancos, donde se dan relaciones mixtas entre hombres y mujeres. Ahora vamos a ver cómo es la variación en el sentido contrario, es decir, ya no el 60 sino el 40%. ¿A qué hacemos alusión a esto? Hacemos alusión a que estamos reduciendo la tolerancia, es decir, mis agentes son más estrictos a la hora de relacionarse entre ellos. Mientras sucede la iteración, lo que pasa es que nuestros agentes son unos agentes sin memoria, es decir, nuestros agentes lo que van a hacer es que van a variar sin saber qué pasa con los demás agentes. Cada uno es independiente, es decir, mi agente A, suponiendo que es esta mujer de abajo, mi agente A no tiene conocimiento de lo que sucede en el grupo 2, 3, 4, 5, etc. Pero lo que sí tiene de conocimiento es de lo que está dentro de mi grupo. Si el porcentaje de participación dentro de mi grupo excede el máximo que ella, como agente independiente, puede soportar, ella irá cambiando de grupo en grupo al azar hasta que encuentre un grupo donde se sienta cómoda. Obviamente, como podemos ver, si digamos que se siente cómoda en el grupo 1 como este solo agente, está sujeta a que entre en cualquier momento de manera al azar cualquier otro agente, ya sea del mismo sexo o de sexo contrario, y altere su porcentaje de participación. ¿Con esto qué hacemos? Vemos cómo es la variación, cómo nuestros agentes no tienen memoria, y además de no tener memoria, lo que no tienen es un conocimiento del entorno, es decir, nuestros agentes son, entre comillas, ciegos, no tienen conocimiento sobre los obstáculos que se presentan en el modelo. Ahora, podemos ver acá que obviamente en comparación al cuando teníamos la tolerancia en el 60%, vemos que se incrementa a 8 el número de iteraciones. ¿A qué se debe esto? Se debe a que le toma más tiempo al modelo cuando la tolerancia es más baja. ¿Por qué se demora más? ¿Por qué itera más? Porque es más estrictas las restricciones. Cuando yo tengo restricciones más estrictas, lo que voy a hacer es que voy a cerrar mi modelo. Es decir, estoy limitando cada uno de mis agentes a ciertos movimientos. Es decir, con mis restricciones, cuando tengo mis restricciones muy cerradas, lo que estoy haciendo es que mis agentes llegan a un punto en el que la fase de la forma de encontrar puede estar sujeta a las alteraciones más mínimas. Por eso vamos a hacer una segunda prueba, pero ya subiendo no del 60 sino el 65%. No, al 70 mejor. Y le vamos a aumentar la velocidad un poco para pues efectos del video. Vemos cómo la velocidad aumentó, se hizo mucho más rápido y en menos iteraciones. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si la volvemos a hacer, partimos de que hay un número de personas felices de 145, es decir, solo 9 personas se sienten incómodas. O sea, solo 9 personas sienten que el porcentaje de participación entre hombres y mujeres está superior al 70%. Por eso no se dan las variaciones de una manera tan lenta. Vemos que la cantidad de grupos que quedan solos de un solo sexo son 1, 2 y 3, que son representados acá. Y que el resto sí son grupos mixtos, independientemente de la cantidad de agentes que se encuentren en él. Ahora, si hacemos a un 35%, es decir, haciendo nuestras restricciones mucho más pequeñas, vamos a ver que va a tomar mucho más tiempo y aparte de eso no va a existir ningún grupo mixto. Estos son comportamientos emergentes. Acá vemos que pasó de demorarse 2 iteraciones a pasarse a demorar 8. Vemos que no queda ningún grupo mixto, vemos cómo quedan grupos de personas solas y la cantidad de personas dentro de grupos, pues de agentes dentro de grupos aumentan. Este es el comportamiento emergente que tiene nuestro modelo. ¿Qué podemos decir acerca del modelo? Que nosotros tenemos unas entradas y unas salidas. Nuestras entradas son nuestros agentes, nuestro número de grupos, nuestro nivel de tolerancia, pero aparte de eso tenemos ya las salidas, que son la del número de personas felices y el número de single sex. El modelo, lo que busca el modelo, la finalidad del modelo es mostrar cómo interactúan robots, por así decir, o agentes entre ellos de manera independiente, es decir, van por el espacio de 2 dimensiones en este caso, que pues es este de acá, y como vemos que en este espacio de 2 dimensiones ellos empiezan a variar, empiezan a moverse sin saber cuáles son los obstáculos que están atravesando, pero buscando siempre cumplir la restricción. Es decir, si nosotros contáramos aparte de la tolerancia con otra restricción, podríamos ver cómo nuestro modelo ya no va a interactuar simplemente entre agentes de sí o no, si están felices o infelices, sino que vamos a ver que hay una segunda interacción, hay una segunda relación. Ya nuestros agentes perderían como la capacidad de moverse al azar, sino que estarían sujetos a distintas variaciones. Listo, eso es todo. Muchas gracias.